Hola. Bueno, perfecto, ya estamos. Bienvenidos al Mobile Lunch, la tercera edición del Mobile Lunch, si no me equivoco, la tercera vez que montamos este encuentro, con el objetivo de acercar a la sociedad civil, a los empresarios, la transformación y el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías y, sobre todo, aprovechando el encuentro que vamos a tener a partir de mañana. Bueno, dar las gracias a todos los que nos acompañan, a Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, Constantí Serrallonga, director general de Feria y patrono de la Capital, Luca de Meo, presidente de SEAT. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, vamos a tener, como sabéis, una semana mágica, una semana en que van a pasar bastantes cosas, en la que vamos a anticipar el futuro en Barcelona y en la que, gracias a la ayuda de todos, estáis contribuyendo a posicionar el hub de Barcelona como uno de los líderes de Europa y, sobre todo, líderes a nivel internacional en lo que viene a ser la nueva generación de telefonía móvil, lo que es el 5G. Gracias a la comunidad académica, que veo aquí también con nosotros los compañeros de la Politécnica y de IDOSCAT, que, no sé si lo sabéis, participan en 22 de los 37 proyectos de la Unión Europea en 5G, están con grupos de nuestro ecosistema. 22 de los 37, liderazgo científico que nos ha ayudado, ¿no? También nos acompañan muchos emprendedores y sabéis que hace pocos días hemos presentado el informe del ecosistema startup en España y somos el único país de Europa que tiene 2 hubs entre las 10 ciudades de Europa. Barcelona, quinto hub, más de 1.300 startups, por tamaño y rondas de inversión. Madrid, sexto hub, el único país de Europa con 2 grandes hubs que nos posicionan como líder también en innovación y en emprendimiento. Con lo cual, la verdad que a nivel de ciencia y a nivel de emprendimiento estamos muy bien, y lo que aún estamos mejor es con el compromiso de grandes corporaciones haciendo de Barcelona un laboratorio activo de innovación. Gracias, Luca, por todo lo que estás haciendo por la ciudad y desde SEAT, pero gracias a todas las compañías que veréis estos días, gracias a Vodafone, que veo a Albert Buixade con nosotros hoy también, los operadores, Telefónica, Orange, que también están con nosotros, que van a hacer que el futuro de la próxima generación de servicios móviles se anticipe en nuestra ciudad. Veréis que no es una evolución nueva más, veremos anchos de banda que se multiplican entre 100 y 1000 veces, veremos tiempos de latencia que se reducen de 20 milisegundos a 1 milisegundos, tiempos de respuesta en tiempo real de la red, y veremos menos consumo energético que nos va a ayudar a tener una sociedad más sostenible. Entonces, todo lo que nos habíamos imaginado que pasaría en las ciudades inteligentes del futuro va a pasar y vamos a hacerlo realidad, vamos a intentar anticiparlo esta semana. Veréis vehículos conectados, hola, veréis vehículos industriales conectados, veréis aplicaciones de salud, de teleasistencia, veremos cosas absolutamente espectaculares que van a cambiar la forma en la que trabajamos. Y como estas cosas nos posicionan como hub líder en Europa y nos quieren posicionar como hub líder en servicios de 5G, no pasan solo por los diferentes agentes, sino por la colaboración entre todos. La colaboración de la comunidad científica, los emprendedores y las grandes empresas tractoras, y en este caso los operadores. Yo creo que lo que estamos es creando las bases de una estrechísima colaboración. Vamos a compartir en esta mañana y antes del almuerzo algunas experiencias y algunas visiones de algunos de los agentes principales de que estemos donde estamos como hub. Vamos a tener primero un emprendedor que es Alex Sicart, que no sé si lo conocéis, pero es un joven que Forbes ha posicionado como uno de los top 30 talentos del mundo desde el punto de vista de innovación. Va a estar con nosotros Alex compartiendo un poco su visión y su experiencia. Y luego vamos a tener un panel de 4 compañías, de 4 corporaciones que están apostando por Barcelona como hub para innovar, anticipar ese futuro y hacer de nuestra ciudad y de nuestro país un punto de referencia en innovación. Tendremos a Silvana Churruca, directora general y consejera delegada del Payment Innovation Hub, que CaixaBank, conjuntamente con Visa y Samsung y otros partners, ha montado en el Pier 01 recientemente. A Fabian Simmer, Digital Officer del equipo de SEAT, que está en el equipo de Luca. A Tim Jurgens, Head de Solutions and Services en Emminens de Roche Diabetes. La verdad es que muchísimas gracias, Tim,
Thanks, Tim, for joining us today. It's a pleasure to have you here with the rest of the panel. I see that you will enjoy a very rich panel with different perspectives, so I expect that you will enjoy it. Y después nuestro buen amigo David Manchon. David, para los que no conocéis, David, director general de Schibsted, que durante un periodo también ha sido consejero delegado, máximo responsable de las operaciones de Schibsted en nuestro país, y uno de los artífices de que Schibsted haya crecido y haya tenido el éxito que ha tenido en estos últimos años. Corporaciones trabajando juntos, emprendedores trabajando juntos, comunidad científica. Vamos a intentar compartir con vosotros luego, incluso también en las charlas, temas de lo que va a venir en un entorno abierto y digamos, flexible. Vamos a tener un almuerzo abajo como oportunidad de networking para acercar a todos la oportunidad que está suponiendo la transformación y la innovación que estamos teniendo y, sobre todo, acercar a todos lo que estamos haciendo entre todos los agentes que están posicionando el hub digital de Barcelona como uno de los principales hubs a nivel internacional. Pues nada más, yo casi voy a ceder la palabra a nuestro moderador, que nos va a ayudar en la gestión, y a Alex. Alex, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Buenos días. Gracias a todos por vuestra asistencia. Como avanzaba Carlos, hoy tenemos el placer de contar con una persona con un talento excepcional. Se trata de Alex Sicart. Él es fundador, vamos a decir lo último que ha fundado, porque con 18 años, ¿que lo tienes, Alex? Sí. Ya ha fundado unas cuantas cosas. La última ha sido, él es cofundador de FileNation, pero no solo eso, porque con 13 años Alex creó Students Manager, una aplicación para cambiar la educación, eso que le ocurre a todos los estudiantes cuando necesitan ingeniárselas para mejorar los procesos. Fue galardonado con el Startup School y obtuvo una beca para estudiar en EADA. Con 16 ganó el Audi Creative Challenge con el proyecto Charge, un proyecto de economía colaborativa para cargar vehículos eléctricos. Es un apasionado de la tecnología blockchain, esta palabra que todos oímos tanto últimamente. Es consejero de Internext, ha estudiado en Codeworks, es cofundador de FileNation, como os decía al inicio, y Forbes lo reconoce además como uno de los 30 jóvenes más influyentes del mundo por debajo de los 30 años en tecnología. Con esta presentación nos podríamos marchar todos a casa porque sin duda es sensacional tener que presentar durante tanto tiempo a una persona tan joven. Yo no sé, me gustaría empezar hablando del talento. El talento es algo que en nuestras charlas y en nuestro sector se habla mucho, pero a mí me gustaría saber cómo defines tú el talento, qué es para ti el talento, ya que todos dicen que tú lo tienes. Primero de todo, gracias por la introducción. Y bueno, para mí el talento, como yo lo definiría, es la capacidad de convertir eso que nadie ve como una oportunidad y tú transformarla en algo que pueda ser muy grande y muy valioso para todo el mundo. Claro, pero cuando tienes 30 años es posible que nadie te ponga en duda según qué ideas, pero cuando tienes 13, ¿cómo le cuentas a tus padres o cómo les haces ver la diferencia entre el talento y un poco la locura? Pueden decir, nos ha salido un chico raro, que hace cosas extrañas, ¿no? Sí. ¿Dónde está esa distinción? Bueno, la distinción está principalmente en que yo creo que el sistema en el que nos basamos, que se basa en las capacidades que yo personalmente creo que son las que no nos darán paso al futuro, que no se comprende ni ser un líder, ni cooperar con los compañeros para fines comunes, ni todo lo que al final, que esto es lo que es talento, y no tanto las capacidades más analíticas y más que al final los robots o la transformación digital nos acabarán quitando y nos acabarán desplazando. Claro, el tema de la transformación digital es un tema que hoy vamos a tocar ampliamente, vamos a entrar en él. Tú hablas de un talento probablemente que está fuera de las facultades, fuera de algunos centros de formación, no de todos. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que explicaras a toda la gente que nos acompaña algunos de esos cambios que hiciste, aparte de los que hemos comentado. Tú empezaste siendo muy joven, creando un sistema de poleas para crear un ascensor para mandarle a tu abuela, que estaba en tu mismo edificio, una serie de cosas sobre lo que quisierais intercambiar. Sí. Luego también, sabe mal por los señores de Apple, pero acabaste deconstruyendo, como Ferran Adrià, pero un Mac para luego reconstruirlo de nuevo. Creaste esa aplicación para que tus compañeros de clase fueran más eficaces. Luego el tema de Charge, FileNation. ¿Puedes explicar en un minuto cómo funciona ese proceso?
Bueno, todos esos proyectos han venido a partir de cuanto más conocimiento de mí mismo he ido teniendo a lo largo de mi vida, he ido pensando en cosas que podrían ayudar al mundo y que podrían ayudarme a mí y a mis compañeros o a las personas que estuvieran en mis alrededores. Y lo que yo destacaría de cada uno de los proyectos que he ido creando son los errores, que yo creo que han sido las cosas que más me han marcado y que al final me han motivado para seguir y para cada vez irlo haciendo mejor. O sea, el fracaso por encima del éxito. Sí. Yo creo que lo que más me ha ayudado a nivel personal ha sido aprender sobre mí y aprender sobre por qué he venido al mundo y qué es lo que quiero hacer en mis próximos años. Y más... No vamos a entrar ahí porque nos tendría un buen rato para sí. que has venido al mundo, pero, sí. pero ¿qué vas a hacer en los próximos años? Eso sí que nos interesa. Claro, eso es algo que todavía... Yo de momento, haciendo los proyectos y leyendo, voy aprendiendo cada vez más de mí. Yo creo que lo más importante que uno puede tener en la vida es aprender sobre él mismo para poder transmitirlo a los demás y además en sus productos. Creo que los productos son un reflejo de las personas que hay detrás construyéndolo y haciéndolo mágico para miles de personas o para algunas pocas personas. Claro, lo que pasa es que cuando ahora hablamos del talento, y tú en algunas entrevistas lo has contado, y hablamos de lo que puede cargarse el talento, yo me pregunto qué es más devastador. Si de algún modo, como te ha ocurrido en algunos de tus proyectos, toda la parte legislativa, sí. el hecho de que, como Alex decía en uno de los proyectos, creo que era en el de Charge, pasó muchas más horas en ocasiones discutiendo con abogados que creando, y eso le podía, o en ocasiones ese planteamiento universitario que no atina en el momento en el que estamos, hacia las competencias que realmente habría que potenciar contra esa memorización o ese conocimiento que en ocasiones es absurdo porque se desvanece, ¿no? ¿Qué es para ti lo peor? ¿La parte legislativa o la parte de falta de propuesta o de acierto en el planteamiento universitario? Yo creo que las dos son cosas que faltan mejorar mucho. A nivel legislativo, en temas de economía colaborativa, que todavía no, aquí en España no está considerada como la economía normal, la economía en la cual todos compartamos nuestras cosas y la mayoría de las cosas que tenemos no las utilizamos en la mayoría del tiempo. Y creo que debería pasar a ser la economía colaborativa esa extraña en ser la economía normal, la economía del día a día. Y en el planteamiento educativo, creo que en el colegio, por supuesto que no se potencia las capacidades más de liderazgo, la de cooperar y cosas como las universidades de negocio sí lo están potenciando y creo que sería mucho más provechoso. A mí que me apasiona, por ejemplo, todo el tema de la informática, sería más provechoso estudiar psicología o también, por ejemplo, literatura, que estudiar una carrera más de ingeniería o estudiar un curso o un máster en una escuela de negocio a nivel de liderar o a nivel de coordinar proyectos, que creo que es la clave en todos los proyectos, y no tanto a nivel de programación o a nivel de cosas más técnicas, que por 10 euros en Udemy, una plataforma que te permite aprender todo lo que tú quieres, puedes aprender un lenguaje de programación, puedes aprender lo que quieras con flexibilidad y con profesores que están trabajando con ello su mayor parte del tiempo. Sí, porque aquí donde le ven, Alex sigue estudiando en el colegio, en tu último año, si no me equivoco. Sí. Y no solo eso, sino que dices que no quieres estudiar en universidad, el planteamiento habitual de la universidad. Rehuye la universidad, excepto en el caso de psicología, que sí que has dicho que eso quizá lo estudiarías porque te has leído más libros de conocimiento humano, de autoayuda, entre comillas, como se les llama, y de análisis un poco antropológico que de otra cosa. Sí. Pero ¿por qué no la universidad? Porque 4 años es mucho. Creo que 4 años son muchos y creo que la estructura en la cual se plantea la universidad, y me he leído bastantes extractos de la universidad. Debe ser el único. La gente se apunta sin leerse nada. Y creo que puede ser mucho más provechoso o seguir leyendo, seguir investigando, seguir creando proyectos que al final cuando estás creando tienes un aprendizaje detrás mucho mayor. O a través de la necesidad hacer un curso sobre cómo liderar proyectos o cómo capacidades más comunicativas. Creo que esto puede ser mucho más
Me parece interesante que has enumerado en distintas ocasiones la importancia de liderar un proyecto y por eso creo que las 4 personas que nos acompañarán en el siguiente panel hablarán mucho de eso, de cómo se transforma digitalmente un proyecto, una empresa y de cómo liderar esa transformación, que probablemente es lo más difícil. Tú, ahora volviendo al tema de la universidad, ¿qué tipo de profesionales crees que el sistema universitario actual está generando? Es decir, dentro de 5 años, de 10 años, ¿qué personajes crees que tendremos en el mundo y que habrán sido creados por esa universidad que a ti no te convence? ¿Cómo te los imaginas? Los futuros profesionales. Sí. Yo me los imagino mucho más a nivel de filósofos, a nivel de pensamientos del mundo, de cómo, por ejemplo, en temas como inteligencia artificial, cómo se va a regular o cómo se va a hacer para que todos podamos vivir con armonía y no como a veces se está vendiendo de que será la tecnología que nos va a reemplazar a todos y que nos dejará a todos con una renta básica y sin poco más. Creo que faltan personas con pensamiento común, con pensamiento para la sociedad y con alma al final, con mucho conocimiento de ellos mismos y que realmente quieran cambiar el mundo en su totalidad. ¿Ese es el modelo Alex Sicart? Es decir, la manera de tener más Alex Sicart en casa sería un poco esa suma de ingredientes. Suma de ingredientes. Alma, talento, creatividad, liderazgo. Sí, yo creo que reconectar con humanidad. Reconectar con nosotros mismos. Al final vivimos 100% a través de estímulos externos. Vivimos a través de lo que nos tenemos alrededor, de lo que dicen que tenemos que hacer, lo que tenemos que comer, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que trabajar, porque así seremos felices. Dicen que si tenemos una carrera, tenemos un trabajo que tendrás un buen sueldo, que tendrás una buena reputación en la vida, tus padres estarán orgullosos. Creo que al final nos venden como una película que yo creo que al final, si seguimos nuestro instinto, al final no trabajamos el instinto en las escuelas y creo que trabajamos mucho más las capacidades analíticas, lo que las matemáticas y al final todas las ciencias nos dicen que así tiene que ser así, pero al final creo que el instinto, algo que cuesta mucho que realmente cuando nos dicen una propuesta la tengamos clara, es algo que se tiene que trabajar mucho y sobre todo con nosotros mismos. Tú ahora estás al frente de FileNation, como uno de los cofundadores, un sistema de transferencia de archivos, para que todos lo entendamos, vendría a ser como un WeTransfer, pero más seguro y más efectivo, tal como cuenta Alex. Al frente de historias como esta, antes me contaba, antes de empezar, Alex son 4 en FileNation, 2 de ellos part-time, porque siguen estudiando, siguen desarrollando sus conocimientos y estudios, y 2 implicados al 100%. Alex me decía que en la parte de programación se pasa cientos de horas trabajando y creando el mejor sistema posible. Y no cobra. No hay nadie que le pague. Lo hace porque cree en lo que hace. Haciéndolo de esa manera, sin pensar en esa mensualidad, en esa nómina, concepto antiguo, ¿eres feliz? Decías que lo importante es eso. Sí, bueno, porque el objetivo final es acabar haciendo que FileNation acabe teniendo beneficios y podamos acabar viviendo del proyecto. Pero esto nos implica a que tengamos que gastar el mínimo posible y centrarnos 100% en producto, porque a veces lo que está ocurriendo es que el hecho de recibir inversión o el hecho de empezar a tener capital te hace gastar dinero en cosas poco necesarias y centrarte en otras cosas que no al final en lo que es importante, que es el producto. Al final nosotros somos 2 programadores que estamos trabajando de momento gratuitamente, no, porque nos apasiona el proyecto y le damos muchas esperanzas y creemos en él y creemos en nuestra visión. Y 2 personas de Operations y Business, que lo que te he contado anteriormente, que creo que es impresionante y creo que debería ser clave en todos los ecosistemas de startups, es que hay 2 personas que han trabajado durante muchos años en el mundo corporate, que son David y Joan, que tienen mucha experiencia trabajando en procesos mucho más rigurosos y en presentar métricas fiables, modelos de negocio que sean factibles y que tengan sentido. Y 2 personas que somos Paul y yo, que somos mucho más jóvenes y que no tenemos esa parte más profesional y más convencional, pero tenemos mucha visión y mucho conocimiento a nivel de producto y tecnología. Y creo que esto es clave para dar confianza de cara al mundo exterior y de cara también a ser mucho más, tener
esa seriedad que creemos que tenemos que tener y ser mucho más transparentes de cara a los demás. O sea que de algún modo vosotros sois, sin faltarles a ellos, que seguro que también lo son, las mentes brillantes, los locos, que queréis ir más allá, y ellos son un poco los stoppers que os ponen un poco en vuestro lugar y os dicen, sí, pero no así. Vamos a hacerlo de esta otra manera. Sí, creo que los 4 somos mentes brillantes, ya lo digo yo. Pero creo que esta combinación que nos hace entre las dos partes, creo que es impresionante y creo que hace que el proyecto sea brutal. Esta constancia, esta manera de trabajar, creo que es impresionante. Hoy decíamos, vamos a estar hablando mucho de transformación digital y luego lo haremos con 4 invitados de lujo. A mí me gustaría saber si tú, con esa locura que forma parte de la juventud, te atreverías a darles algún consejo. Si dirías, yo creo que para contratar jóvenes con talento debéis fijaros en esto o en lo otro, o a nosotros nos seduce esta característica o esta cualidad de vuestra empresa. Sí. ¿Qué es lo que tú les dirías que realmente es necesario para que se pueda captar talento, para que os seduzcan? Porque tú eres un apasionado, siempre lo dices, yo no hago nada en lo que yo no pueda implicarme por amor, o sea, porque lo disfruto en cada minuto. ¿Qué es lo que necesitáis de ellos? Yo creo que en el momento que es como, por ejemplo, hace unos 4 años me encontré con un apasionado, que había sido periodista, bueno, que todavía seguía periodista, y que no encontraba trabajo, y que me contó que enviaba currículums a muchas empresas, a diferentes cadenas de televisión, y no le daban trabajo, hasta que dijo, ¿cómo puedo diferenciarme de todos los otros que básicamente envían lo mismo? Tengo estos diferentes grados, tengo esta experiencia trabajando, pues decidió hacer un cómic de su vida. Un cómic de su vida contando pues, todas las experiencias que había tenido trabajando en televisión, todos sus pensamientos sobre el mundo, y al final acabó siendo contratado y, bueno, y muy feliz. Y no para dibujar cómics. No, y para trabajar en televisión y periodismo, y realmente muy bien posicionado, y en ese momento vi que la diferencia a la hora de presentarte a los demás y dar tu propia esencia, creo que es clave en un mundo en el que nos forman para ser iguales y para acabar haciendo lo mismo. Y como emprendedor, antes decías, lo más importante es el fracaso. Dicho de una forma rápida. Como emprendedor y como... Sí, como persona en general. Sí. Pero tú decías, yo me he dado cuenta de que el fracaso me aporta mucho más que el éxito. ¿Cuál es el fracaso o cuáles son los errores más comunes de los emprendedores? ¿Dónde crees tú que has aprendido y que si ahora te escucharan otros talentos más jóvenes que tú les diríais, no caigáis ahí, siempre caemos ahí? Creo que uno de los principales es el timing. Saber si la idea está preparada para la sociedad y es el momento adecuado para ponerla en marcha. Este es un error muy frecuente y que yo lo he vivido y creo que muchos emprendedores también lo han vivido. ¿Tú lo has vivido? Sí. ¿Cuál de tus proyectos crees que estaba antes de tiempo en el mercado y que quizá podrías retomar en 10 años? Yo creo que Sharks fue uno de los proyectos que ocurrió esto, aparte de muchos otros factores como que no estábamos preparados a nivel de edad ni para ponerlo en marcha y además sobre todo el tema del timing. Creo que es uno de los errores más grandes, pero que a la vez se ha convertido en una oportunidad que después de un fracaso es levantarse por la mañana siguiente y decir, bueno, es más aprendizaje que he obtenido para empezar algo nuevo con todo lo que aprendí del otro proyecto. Tú decías, o cuando hablábamos de File Nation, uno de los temas que a ti te apasiona, entre tantos, aparte de tus horas aprendiendo delante del ordenador y formándote, es un tema que todos oímos mucho últimamente, que es el blockchain. ¿Podrías explicar a todo el mundo, en palabras inteligibles, cosa que no pasa a menudo, qué es el blockchain? En 30 segundos, una cosa fácil, bueno, para que lo entienda todo el mundo. Mi madre sí está por ahí, que lo entienda cualquiera. Siempre una de las frases que más me gustan sobre el blockchain, antes de decir la definición, es que el blockchain se compara con el sexo entre adolescentes. Todo el mundo al final habla sobre ello, nadie sabe realmente cómo hacerlo, todos dicen que lo hacen, por lo tanto todos están afirmando que lo están haciendo perfectamente bien. Esta frase es brutal para contar el ecosistema del blockchain, pero el blockchain, el problema que hay a la hora de contarlo es que el blockchain puede variar su funcionamiento y sus funcionalidades o sus capacidades, hasta dónde puede llegar, dependiendo del contexto en el que lo apliquemos. Por ejemplo, en el tema de File Nation,
nosotros utilizamos un protocolo que lo que pretende es que en el momento que tú subes el fichero, te lo distribuye en diferentes partes y en diferentes nodos y hace como un registro, un Merkle tree, bueno, una estructura de datos que sabe las referencias de dónde están los diferentes ficheros y va cogiendo las diferentes partes de todos los ordenadores. Pero claro, si hablamos del Bitcoin, el Bitcoin no permite hacer esto, sino permite hacer transferencias monetarias a través de dos partes que no se entiendan. El problema a la hora de descontar el blockchain es que varía en todos los casos. Y si se cuenta, como se está contando, por ejemplo, que el blockchain permite hacer aplicaciones que se programan de una manera y que tendrán unos efectos según cómo se programaron. Pues en este caso, esto se podría hablar de la blockchain de Ethereum o la blockchain de Hyperledger, que son dos protocolos que permiten hacer estas cosas. Mi madre se ha perdido. Ya, es por eso que el blockchain no se puede contar de una forma abierta. Tan sencilla. Puede ser, por ejemplo, el blockchain podría ser un ordenador. Hay dos ordenadores. El ordenador que tú estás enfrente y que solo lo controlas tú, Sí. que tú cuando seleccionas una carpeta y la abres, se abre la carpeta. Imagínate que estás en miles de ordenadores y abres una carpeta. Se ha abierto en miles y miles y todos han de dar constancia de que se ha abierto la carpeta. Y por tanto es un sistema más transparente y más seguro, Sí. porque queda ese rastro en todos En todos esos los ordenadores. sistemas. O también se podría decir que es un notario que está los 365 días del año, 24 horas al día trabajando, dando constancia de que todo lo que está pasando por allí es verdadero. Pero claro, esto no se podría aplicar a todas las diferentes blockchains porque hay muchas. Y porque el blockchain se aplica hoy en distintos Claro, sectores. en distintos casos, no es lo mismo en el sector de la energía como en el sector de los ficheros, funciona de forma totalmente diferente y se tiene que aplicar al caso en el que concretamente lo quieras. ¿Y qué pasa con los marcos regulatorios? Tú antes decías, hubo un momento que yo acabé saturado de abogados. Sí. Todos esos cambios como el blockchain van a ser adaptados y entendidos y asumidos por parte de los marcos regulatorios o volvemos a vernos en 10 años y lo comentamos. Bueno, el otro día leí que desde el gobierno de España se pretendía regular todo el tema de las ICOs, que las ICOs son estos levantamientos de capital a través de una criptomoneda, que lo que permite es que diferentes personas puedan invertir en tu proyecto a cambio de unas participaciones que básicamente es especulación. Y básicamente porque se está generando mucho dinero a través de estas inversiones y el gobierno quiere sacar rendibilidad de esto. Y bueno, yo creo que es un buen paso de cara a regularlo todo, ya que todo está muy verde a nivel de inversión en este tipo de monedas. Una última cosa y acabaré ya rápido. El hecho de que hablemos tanto de transformación digital, ¿significa que vamos tarde? ¿No tendríamos que estar hablando ya de digital? O sea, el hecho de aún estar pendientes de transformar, Sí. ¿vamos tarde o te parece natural? Siempre digo que la legalidad y la tecnología va 10 años más adelante que la legalidad y creo que es algo... los procesos legales son mucho más lentos, mucho más burocráticos, mucho más lentitud. Y bueno, y la tecnología pues va avanzando mucho más rápido y creo que es normal. Lo único que creo que una posibilidad sería reemplazar a los dirigentes por emprendedores y así podría ser mucho más No lo digas muy alto rápido, porque... pero bueno, podría ser, bueno, no reemplazar, sino transformar. Transformar a todos los... Ahí ya se está mejor. Transformar, yo creo que esta Ahí palabra es estamos mucho bien. más adecuada. Transformar todos los procesos más lentos y más en los que se tardan mucho más en emprendedores y que todo funcione mucho más con una startup y no a través de la jerarquía que existe en todos esos procesos, que creo que lo único que acaba produciendo es mucha más lentitud y mucha más y el cambio tarda mucho más en producirse. Vamos a acabar, si te parece, Alex, con... yo empecé diciendo que intentamos encontrar los ingredientes para tener Alex Sicart en casa, en vuestras casas personales, en vuestras empresas, en Barcelona. Me gustaría hacerte unas preguntas a modo de test, rápidas, Sí. para intentar configurar, aparte de los ingredientes que ya nos has dado, como los chefs siempre os guardáis algo para vosotros, a ver si con las respuestas conseguimos sacarlo. ¿Tú a qué hora te levantas por la mañana? ¿Un talento se levanta tarde porque es un talento o...? Dependiendo, en los días de colegio me levanto a las... Ahí estás pillado, en los Allá otros. no, pero no me gusta la hora esa de levantarme, me gusta levantarme los sábados y domingos 8:30, 9.
Bueno, Creo ¿y a qué hora te acuestas? Porque para levantarte me gustaría acostarme mucho más pronto, pero me acostumbro a ir a la cama a 11, 12. Bueno, 11, 12. Sí, ¿Consideras que lo que haces a lo largo del día, ya sea en FileNation o en tu vida, es trabajar? Yo considero que me gustaría convertir... lo que me ocurre ahora mismo es que durante los días durante la semana, asisto a clase, hago los exámenes y todo normal, y por las tardes le dedico parte, a veces intento dedicarle poca parte, pero a estudiar y hacer lo que pueda, y a dedicarme al proyecto, y los fines de semana para mí es el placer, que es dedicarme a los proyectos. Por eso, si pudiera convertir los fines de semana en mi día a día y convertir todas esas horas en mi trabajo, que no sería mi trabajo, sino sería mi pasión, pero a la vez cobraría por eso, sino que se consideraría un trabajo. Bueno, sería algo raro, pero sería algo apasionante realmente. Es un talento, o sea que tampoco lo vamos a seguir en todo. ¿Eso? Para eso te faltan unos meses, o sea, Sí. tampoco no es difícil. Vamos a acabar con 4 preguntas rápidas. Sí. ¿Un talento puede salir por ahí con sus amigos con 18 años? Perfectamente. Perfecto, Yo ayer salí ya con está. mis amigos. No hace falta que lo expliquemos. Perfecto, salimos de marcha, o sea, no pasa nada. Bueno, sale, es el único talento aquí. ¿Dónde prevés estar dentro de 10 años? Descentralizado. Descentralizado. ¿Cómo será el mundo dentro de 10 años? No te lo puedo responder, ni nadie te lo puede responder. ¿Descentralizado quizá? No se sabe. No se sabe. ¿Todo el mundo tiene talento? Sí, todo el mundo tiene talento. Lo único que yo creo que el talento es como siempre en libros espirituales que me encanta leer, siempre dicen que todos tenemos un gurú internamente, tenemos algo dentro que nos habla y que nos provoca ese instinto que no se trabaja en las escuelas. Ese instinto nace a través de encontrar tu propio talento y es como el libro que hace poco me leí de cómo te puede cambiar la vida encontrar tu pasión y tu talento. Creo que todo el mundo lo tiene, pero solo hace falta quitar todos los estereotipos y seguir tu propio interior. ¿Barcelona es un hub de talento? Sí. ¿Y por qué Barcelona? Barcelona, porque hay mucha variedad de personas, hay tanto mundo corporate como startups y sobre todo por las personas. Las personas en el sector es clave. Alex Sicart, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Alex. Bueno, Alex, te dejamos, quédate porque luego vamos a querer seguir compartiendo contigo todas estas experiencias. Seguro que mucha de la gente que nos acompaña querrá escucharte y saber más de ti. Así que te invito a quedarte y mientras vamos a hacer aquí un juego de sillas, vamos a empezar a ir invitando a los siguientes miembros de la mesa. Puedes pasar por aquí, Alex. Gracias. Gracias. Porque como decíamos antes, llega el momento de afrontar un nuevo panel. Vamos a salir de aquí, no sé si cabremos entre todos. El panel es Why Barcelona, Digital Headquarters, Landing at the Mobile World Capital. Lo que aquí queremos explicar, y por eso acaba con Alex de esta manera, es el hecho de que Barcelona, como sede del GSMA Mobile World Congress y capital mundial del móvil, se ha posicionado como uno de los principales hubs digitales a nivel internacional. Y esta evolución ha permitido que grandes corporaciones hayan establecido en la ciudad y su área metropolitana sus centros de I+D+I. Con esta mesa redonda de hoy queremos ejemplificar esta atracción de empresas y talento de la ciudad y ver desde sus perspectivas cómo plantean esos procesos de transformación digital en sus respectivos sectores. Me gustaría invitar al escenario, por favor, a Silvana Churruca, CEO de Payment Innovation Hub, a Fabian Simmer, Digital Officer de SEAT, a Tim Jurgens, Head of Solutions and Services en Emminens de Roche y a David Manchon, Director General Comercial de Schibsted Spain. Esta conversación la vamos a mantener en inglés, puesto que alguno de ellos se sentirá más cómodo y, por tanto, confío que todos ustedes tienen traducción simultánea, la pueden tener y trataremos de hacerlo lo más inteligible posible. Thank you very much all. Hello. Thank you very much to the four of you for being this Sunday in Barcelona. Lovely Sunday. They don't say the same about the next 3 days or 4. I think when mobile finishes, the weather is going to respect us. We'll have a beautiful storm like if we were in Laponia or in somewhere. We were talking about many things with Alex Sicart, with this talented young entrepreneur. I would like to know, before to get into this panel, how each of you from your respective corporates
are facing this digital transformation? We'll start with the lady, please, Silvana. How are you all facing this digital transformation? Well, in my particular case, I'm running a hub that is isolate from the own structure of each one of the partners. You know, the Payment Innovation Hub is founded for CaixaBank, Global Payment, Samsung, Arval, and Visa, sorry, and Visa, yeah. because we are independent. What I can say is beyond the own structure of and the strategies of each one of the partners, what we can say they have in common is these projects. And this project is mainly oriented to be open and collaborative. The Payment Innovation Hub itself is an open innovation exercise. We have an open space for the partners, the private space, and then we have this all kind of interaction with the external community through the Payment Innovation Hub, and the external community, of course, startups, innovators, customers that can help the founder partners to deal with the digital transformation and go beyond and faster. Mm-hmm. So I would say this is the common point beyond their own individual strategies. I would like all of you, to feel comfortable and feel free to interrupt anyone, me first, of course, but any of you to just make this as enriching as possible. So feel free to just have this comfortable chat like if they were not looking at us, like if we were just having a coffee and commenting it. One of the things I think from this digital transformation that your companies are facing, and I would like to know a bit of each of you, but I think it was talking on this last stage with Fabian. I think, Fabian, you were telling me that one of the main things is the collaboration, generosity. So instead of thinking that I'm going to do the whole thing on my side, well, maybe I need to work with some other people who's got technology and that are advanced on that, and why not bringing them in? I mean, that's probably the best way. Is that your case? Yeah, absolutely, yes. Well, I think it's actually, well, we started digital transformation in our company 2 years ago, and it's a little bit like Alex said before, the legal systems, they change slower than the technology, so we have a little bit the same in the car industry, so we have to be able to combine the original car projects with new technologies. This is something where we have embarked on. To me, the nicest thing in there is actually that in the past, when you were looking for a solution, in the automotive industry, it was very close that we were developing everything by ourselves. This has changed a lot. I think it's part of digitalization that you cooperate with different sectors, with different other companies. And I think we have shown that over the last 1.5 years of collaborations that we have done with Waze, with Alexa. We have some surprise for tomorrow as well. And I think this cooperation and how we are integrating new systems which already have users, which are confirmed by the users that they actually like them, how we get them into the ecosystem of a vehicle. I have to say that we've got a great panel because we're talking with people who's kind of worried on how we pay, which is something that we unfortunately do every single day, or fortunately for her. We are talking about automotive. We're talking about how to make it easy to live properly, health, and technology, and of course, and on how we can buy products, how can we find solutions from Schibsted, for example, on several ways, from cars to motors, for jobs, for everything. Tim, how have you felt that transformation on the health sector? You talk a lot on how to make people adapt that transformation and how to engage to the customer to have a better health living and all that. How are you managing the whole process? That it would be fantastic if I could say, hey, we are managing the whole process. We are absolutely not. So the one person who is managing, and we are active in the field of diabetes, Roche Diabetes Care has established this digital hub here in Sant Cugat in the Barcelona area like 2 years ago, so that seems to be a pattern, Fabian. No, the person with diabetes is managing the situation. And the very beneficial element of digital transformation is that it's made much more easy for the individual to do that effectively. And this is basically by using
the mobile phone as the access point for information, but also for the exchange point. For example, with a healthcare professional, with a doctor, with a nurse, when it comes to some advice which is relevant to actively self-manage diabetes. And it's, from that perspective, our role to help self-manage more effectively and create an infrastructure which makes this possible, and use the position Roche Diabetes Care has as market leader in diabetes monitoring, with many million users trusting into the brand of Accu-Check, so that infrastructure is also actively used by the respective people in the professional arena, on the patient side, but also supported by the payers who in the end need to do part of the financing work. David Manchon, how are you managing all this big transformation you're leading with Schibsted in the sense of programmatic commercials and how to address better to every target? How have you gone through that transformation, which I've heard that you are facing it in an 80%, growing every year? Last year was fantastic. Which is your experience? I mean, our transformation has been driven by the changes in technology. Our first transformation happened 10 years ago. In 2006, we had 200 newspapers, classified newspapers. And in 2009, January 2009, they were all closed. So we had to move from paper to internet, to web. And that was a big transformation already. We moved from being 1,200 to 350 people in just 1 year. And that meant to build things, to think on the type of people we needed, the processes, how we had to organize, using new tools, and that was a big change. But like 5 years later, we were moving to mobile. So all the business had to move again to a new tool, how to face that situation. And we are still, every day, every year, we are facing new threats, new challenges that needs us to adapt and think how to do things differently. And also that impacts also in the organization, because I mean the way we were working like 10 years ago has nothing to do with the way we are working today. Today we are using agile way of working that we even didn't know what was 10 years ago. And the technology, of course, in a company like us, our company that it's unclassified, it's classified, but at the same time it's advertising. And advertising, it's also facing a big transformation, as we were saying, with the programmatic. And that has always also forced us to train our people in this new technology, in this new way of selling things. That has been an opportunity, because if in the internet environment ecosystem, we are in the 9th position in terms of traffic. By being better in programmatic, we have become the fourth in terms of revenues. Mm-hmm. So using these changes, also if you take the advantage of the changes and you are fast in the transformation, that gives you a new opportunity. All right, you were just pointing at something that I think it's pretty interesting, which is the organization, the people, your people, the people who's building your brand, the people who's building your company, and that transformation has to do with saying, hey guys, we have to do things different. Is that in a more broad way, in a more general way? Is there any clear opposition that you've all met, that you've all faced in the people, with the people, to change this? No, Tim, you look like confident on that. Yeah, I wouldn't say it's opposition. It's more a lot of questions on a change in the journey of a big corporation. And with that, it's also very much about explaining what is happening and why things are happening, and how the individual can be part of that journey. And that is if the individual can be part of that journey. And you mentioned that also sometimes changes happen, that people leave in such a transition. So it is definitely a very
time-intensive process and relevant process in order to transform such a corporation successfully and have the individuals who made the successes of the past contributing to make the successes of the future. You were saying, all of you, you're introducing a concept which is pretty old, which is that perpetual beta. We are all now in a beta process, no? Changing it constantly. We can never say this is finished. And we talk about the people, but what's harder to change in a process like yours? The mindset of the people or the technology? And just bringing in new and brand new and just changing again the dynamics. What's harder for you? I think actually you have to change both. When you asked before if we have opposition at SEAT, in order to make one thing work, you need the other. And also, I guess later we're going also to talk about acquiring new employees for our company. In our case, the complicated part, but which is also the nice one, is actually to transform a big corporate which has been doing business the same for I don't know how many years. Actually, it's such an important project that we have different strategic projects within the company, and there's one which is called transformation of the whole company, which is not only digital, which is all the processes around it, and this one is actually led by Luca. So you actually see how important this is for us, because in order to be able to transform or to digitalize a company, you need to change the processes as well. This is also something very important in the future, or at the moment we see that in order to bring people to our company, what we can't have there is bureaucracy that stops people of being creative. And I think this is the first thing you have to change in order to be successful in the future. That's Silvana. I'm also agreeing. I was going to say to you, it's a big change, because you, apart from your people, you have to tell people you can pay with this now. Pay with this, use it. There is lots of opportunities. And you say many times, well, people don't want to change their mind because they don't find a clear benefit on that. How do you change the internal mind and the external mind, which is even harder? Yes, with definitely the digital transformation implies cultural changes. And these cultural changes are very hard to deal with. But I will say that the corporation has to take different strategies. For example, we have this Payment Innovation Hub as an agile cell that can work completely digital from point zero. But you have to complement this kind of a strategy with long-term strategy that guarantee that you can take all your teams from the past to the future without losing the talent you already get. Yeah, no, to the present, yeah. No, but the present is going so fast that you are in the future already. But definitely it's hard, and because this human factor, and the human factor is always there. And definitely innovation also has to be with dealing with human factor, and as Alex mentioned before, taking the right moment, and the right moment is when it's people moment. So in a way, people don't perceive this moment, it's not going consolidating the comfort zone, securing it, saying we're going to do it right, just trust me. And having good leaders, probably, as Alex was saying. If you have a good leader, that's probably easy. I would like to face now something that we also discussed, and it was the last question I made to Alex Sicart, which was, why Barcelona? You are all having a great, I can say great because from Barcelona, that's a fantastic decision to have your companies and developing great things from Sant Cugat, from Martorell, also from the city, to make the city more sustainable with less pollution, from Barcelona, from Catalonia, with lots of partners. Let's start with a bit. Why Barcelona? Why do you think Barcelona is so great to live this project, to live this growth? Well, Schibsted headquarters in Barcelona. We were born in Barcelona like 30 years ago. We have offices all around Spain. We have a very big office in Madrid also. And as it was said before, both Barcelona and Madrid are big areas of talent. There are big ecosystems of internet companies, of companies that are using technology in a very interesting way, where you can learn a lot. So, I mean, it has been something natural. No? We are here because we were born here. No? So exactly. Not big. What about the rest, Tim? Why Barcelona? So we were definitely not
born here. We scouted for different places 2 years ago when the decision was there that the company would transform and digital would be a relevant piece to that transformation. And Barcelona finally won because we have a great pool of talent here, and the individuals we don't find here, we can convince to come here. The second piece is that the whole setup of a university of test fields is fantastic. Also in the medical world with great clinics you can actually build on. And then another element which is really relevant from our perspective is the infrastructure. Because we are active worldwide, we have development hubs in Germany, in the US, and those teams collaborate across those different hubs. But sometimes, most of the time, they collaborate digitally supported, but sometimes they need to come together, and Barcelona offers a great opportunity for that as well. It's a good thing to touch the people a bit. Yes. Sometimes they say here in Barcelona you look a lot to the people, you kiss a lot, you touch a lot. That's also a good part that we should not lose that helps. Within the digital process. Fabian, you've got some other, like all the people today on the stage, great projects, the connector, the Metropolis, the connected sharing for your employees. Why Barcelona for SEAT? Well, first of all, I'm also not from Barcelona, but I came here 30 years ago and I feel like I would be from here. So we are, I think, all lucky to work here, and we are lucky that the Volkswagen Group, we are the only brand which has such an ideal city in order to move these kind of projects right in front of our doorstep. I mean, we are in Martorell, but as you said, we have established a lab in the Metropolis in the Pier 01. And actually, I fully agree with you that actually, first of all, you have the right talent here. And what's very interesting is also if you don't have it, you are able to convince people to come here, because I think it's the perfect environment to have a work-life balance here. Also, this has been recognized by the Volkswagen Group. That's why they supported us in doing an investment here. And I think this is just a start at what we have done with the Metropolis Lab, and this has to continue growing in the future as well. Many surprises for tomorrow? Sorry? Many surprises for tomorrow? Yeah, quite a lot. I'm not able to talk too much because if not, I'm going to. These people is waiting for you. Yeah, I know, but just tell them some kind of secret, just a bit. I just can recommend. We have quite a lot of surprises for tomorrow, and if somebody's interested, we all welcome you to pass by our stand for Luca's press conference. Okay, Silvana, what about you? Why Barcelona? Having in mind that you joined CaixaBank, Visa, Samsung, Arval, Global Payments, and everyone said, all right, we need to do it there, in Barcelona. Almost most of the partners have the headquarters abroad, but all of them, I think they see real clear that Barcelona was a great place to build this joint venture because of what they say, the talent, the access to talent, not only local but no local, because we are very well located from the rest of Europe capitals. On top of that, because you have this great quality of life. And I think great quality of life is not only a way to attract talent, but also retain talent. It's not enough, but it's a great But that's, I think, something that we should discuss. And I mean, we were saying with the you can buy. It's something you have or you don't have. Yeah, and but I myself, I came from another country and choose this city because of the cosmopolitan environment, the huge opportunities, and the quality of life. And it's not enough, as I say, but it's a key element, and we have to exploit even more this opportunity. But you all said about how important is the talent hub in Barcelona. And you just said something that I'm really interested in, and we were saying with Alex, which is one thing, it's to seduce the talent, to say, hey, you have to come with me and not with him, and not with him, and not with him. I want you in my house. But how do you first catch that talent, how you just get it in, and afterwards, how do you keep it, which is harder? I mean, this is like when you are able to say someone, marry me, and she says, all right, I love you, I will do it. But afterwards, this is not a campaign of 3 months. You have to be working every single day to have that person in love. So how do you do it to keep that talent? I would say this is the big challenge for particular for the big corporations. Let's discover it then. Yes. Everyone wants to know how to keep that talent. Definitely, it's the big challenge. I think the first thing we have to do as a corporation is accept that
the relationship between corporation and the teams is going to change forever. You are not going to have employees anymore. You are going to have partners, internal partners, and you have to work very hard on understand their own motivations. We all hear Alex before, and many people and the people you want to hire think like them. So they only move for passion. They want to feel aligned with the corporation, with the value of the corporations, and these kind of profiles are very difficult to retain because you have to be to put all the effort in give them enough safe space to create and be construct and connect with other people. So hierarchy kill these kind of roles, definitely. So we are lucky to have a small team. Tim, David? Talented people want to enjoy what they do. No? So first of all, you need to offer them a project where they can enjoy, but also you have to create an environment where they feel comfortable. No? So there are some minimums of infrastructure that you have to offer them. But there is something that they give a lot of value. It's that to be surrounded by talented people. I mean, talented people want to work with talented people because it's the only way to learn. And they give a lot of value to the fact to learn. No? I mean, it's not just about enjoying, but also to enjoying and learn things. And they know that they will learn if they are surrounded with other talented people. So it's a matter of creating this ecosystem where they can enjoy, where they can learn, where they have a nice life with a lot of services, but it's a combination. No? Mm-hmm. I would like to add to that, fully agree. One element which also helps a lot to attract individuals, and we hired more than 100 people in the past year into our hub, so that has been confirmed, is the purpose behind. So in this case, for many of our new colleagues, I learned that they picked the project, the inspiring opportunity with us, because then they can do something good, help people with diabetes to live their life a little bit more unrestricted. And so that's why they choose, in this case, Roche Diabetes Care over other opportunities. So, and I'm sure in all our shops, there are really good opportunities which come with a purpose. And that is, from my perspective, very important next to the other points as well, also to retain talent. You were pointing out now the work you do with diabetes. Is there any in your sector or in any of yours, we also heard a lot about SEAT, any process, technological process that you are facing or that you are planning to face that's going to disrupt the whole market that you can tell us? I mean, kind of a secret that you can share with just 500 people. I mean, they're not going to tell anything, so you can go ahead. It's probably not the secret behind, but the concept, and you touched on that already earlier. What happens to, or needs to happen to leverage the value which digital can bring is to create ecosystems and to bring the different players together with a partnering approach based on a uniting set of technologies and architecture, because those different partners generate their piece of the value by bringing elements together and bringing in competency. That is not a secret, but that is quite difficult to achieve and also to make a standard. In the area of healthcare, it will be important that the different stakeholders, the doctors, the professionals, and hospitals, the people suffering from a selected disease or wanting to stay healthy, as well as other important system players can come together on a platform so that things are positively developing. And that is the big question mark, definitely. And we are working on. David, any technological process to finish with this panel that you can tell us that you're working in, facing, that will disrupt the market, change the whole? I mean, of course, it's again, the technology is evolving, you know, and of course, how you can use this technology will influence our businesses. No? I mean, as an example, now if you want to if you want to buy a house, you can see a lot of pictures, a lot of videos, no, in the mobile.
but of course how the virtual reality is going to affect change the whole thing. No? And how virtual reality is going to affect the whole market. No? And I mean, today the market in the real estate area, it's structured on real estate agents. Is that going to change or not? Even in the motor area, no? In the motor area, how to sell a car. No? I mean, all the car builders are thinking how is technology is going to affect to the dealer, car dealer relationships. No? So all this is going to affect strongly, probably in the future. We don't know exactly how. Also the data, how to manage the data. I mean, data is going to be a big issue. You're seeing a big change in, for example, how to sell a motor. I don't know how to sell a motor. Well, I try to sell mine every time that I change it, but probably this person we've got beside knows how to sell a car. And you're changing things. You're doing lots of technology, and after that I'll need someone to tell me how to pay it. But first tell me how to sell a car. I mean, which technologies, like the ones we were saying, connected, Metropolis and all that, you're working in to disrupt the whole thing? Well, it's not everything about just selling a car. I mean, when we look at the automotive industry, I think it's nothing new if we say that within the next years it will be the biggest disruption of 125 years of automotive history, so basically everything will change. This is basically why, coming a little back to the previous point of the talent, so the people who don't want to come now to the automotive sector, I don't understand it, because that's where most things are able to change, and I think that's the most interesting one. But with regards to Cell, we are not only looking at connectivity by amplifying our ecosystem of partners, by integrating different players into the world of our customers, but we are also working heavily on, especially when people don't want to buy a car. So mobility as a service, vehicle on demand, this is something where we are heavily investing and heavily working on. And this is something where we are able to see over the next months some more things from SEAT. Fantastic. Silvana, how do we pay the party? Well, if I have to choose one technology, I will avoid to say blockchain, because we already talked about blockchain, but I will choose definitely the evolution of artificial intelligence, machine learning, etc. I think we all experienced in the past what a computer without internet access didn't have any purpose, no? In the future, we are going to think the same about today's computer. We are going to think these are dumb computers that can think for themselves. I think artificial intelligence is going to change completely the way we interact with any kind of device we have. And I think we are going to have a lot of surprise in the near future. I think it's going to be a before and after of this evolution of cognitive systems. Thank you. Well, it's a pity, but 25 minutes for 4 people, so interesting. It's hard to manage. As you've seen, this has been so fast. They will be here, most of them will be here around, so you'll be able to just talk with them and ask them other things that probably we didn't have time to go through. I want to thank you very much, all of you, for being here on such an important day, just with the Mobile World Capital and this Mobile World Congress. Silvana Churruca, CEO of Payment Innovation Hub, thank you very much. Thank you. Fabian Simmer, Diesel Officer at SEAT, thank you very much for being here too. Tim Jurgens, definitely Head of Health Solutions and Services and Emminens of Roche Diabetes Care, thank you very much also for being here. And David Manchon, Director General, General Manager Commercial of Schibsted Spain, thank you very much also. Thanks to all of you for joining us today, for being here. They'll be around. We'll go downstairs and we'll be able to keep on going with all this for 2 or 3 more hours. Thank you very much. Thanks. Changing together.